Muchas gracias por estar en la sintonía de nuestro programa, donde tratamos de darle la información más importante, más allá del barullo mediático que brilla y lo aturde a su alrededor. Aquí lo que tratamos de hacer es darle la noticia importante, destilada, para que usted pueda informarse y además tomar decisiones si tiene que ver con la noticia que se trata. Porque aquí tratamos de hacer un noticiero que tenga que ver con su vida, no con la cosa súper macroeconómica que está alrededor, ¿verdad? Ni la cosa súper apolítica, ni le vamos a hacer perder el tiempo escuchando cosas que tengan que ver con el inútil referéndum sobre el famoso The Voice y toda la falsedad ideológica que está alrededor de eso. Pero antes de eso, hace mucho tiempo en este programa, y está grabado como todos los programas, ya que lo pueden escuchar a través de nuestro canal de YouTube, y todas nuestras radios adheridas, tanto en Sydney, en Melbourne, en Auckland, en otras partes de Nueva Zelanda, en otras radios comunitarias de Australia y demás. Le habíamos dicho que si seguían con el tema de las tasas de interés, subiéndolas, mientras que al mismo tiempo no hacían absolutamente nada para frenar el gasto público, que es lo que fomenta más que nada la inflación, íbamos a terminar con una crisis peor y que no iba a ser inflacionaria y que iba a ser financiera porque, y lo dijimos textualmente, se iba a llevar puesto en algún banco. Y eso es lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos cuando el 16º banco de más importancia en el país, que se llama el Silicon Valley Bank, quebró. En pocas palabras, el banco no puede pagar los depósitos que tiene a la vista porque no tiene el suficiente dinero para poder afrontarlo. Entonces, cuando la gente se enteró, empezó a ir corriendo al banco a sacar la plata y no estaba la plata. Era un banco donde se llama Silicon Valley justamente porque tenía su sede principal en California, por la zona de Palo Alto, un poquito al norte de la ciudad de San Francisco, y quienes invertían allí eran gente que estaba vinculada al rubro de las tecnológicas, no de las establecidas como Apple, Google, Yahoo y demás, sino de las que recién empiezan y que el día de mañana con suerte puedan desarrollarse. Y lo que pasó es que mucha gente que tenía plata ahí no la va a poder recuperar. En Estados Unidos, como existe también en Australia y en Nueva Zelanda, existe una garantía bancaria. Si uno pone plata en el banco, el Estado se responsabiliza, en cualquier banco que está registrado por el Estado, el Estado se responsabiliza por devolver el dinero si el banco quiebra, pero eso no es ilimitado. Está limitado a la suma de $250,000 estadounidenses por cuenta en Estados Unidos, y es algo parecido en Australia. De manera tal que no sea problema si usted tiene plata en el Westpac, en el Commonwealth Bank o en cualquiera de los bancos grandes de Australia, usted no va a correr ningún problema. Además está la garantía bancaria. Y en este caso, el banco no pudo hacer nada para evitar la corrida e intervino la Reserva Federal a través de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos. Y Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, que antes era chairman de la Federal Reserve, dijo que el gobierno quiere evitar el contagio financiero tras el colapso del banco, pero descartó que le iban a rescatar. O sea que los que tenían más de $250,000 en el banco, si te vi no me acuerdo, mala suerte. Y había gente que necesitaba tener ese dinero para poder pagarle a sus acreedores, a sus empleados y demás. Apareció por la televisión estadounidense una persona que tenía $10 millones en el banco. Bueno, realmente una locura. Nadie con mínimo sentido de la prudencia va a poner $10 millones en un solo banco, porque si esa persona hubiera abierto varias cuentas con un límite de $250,000 en cada una de esas cuentas, hoy no te correría ningún riesgo, ¿me entiendes lo que le digo? Pero bueno, eso fue lo que hicieron. Y la secretaria del Tesoro ahora estima que no le va el dinero a la gente y que los problemas que existen en ese banco, lo que están tratando de evitar es que no se cree un contagio a otros bancos que sí son sólidos. Y dijo textualmente: permítame dejar en claro que durante la última crisis financiera hubo inversores y propietarios de grandes bancos sistémicos que fueron rescatados. Y las reformas que se han puesto en marcha significa que no vamos a hacer eso de nuevo. Pero nos preocupan los depositantes y estamos centrados en satisfacer sus necesidades.
En pocas palabras, que no van a, en ese momento, y estaba por quebrar el Merrill Lynch, estaba por quebrar grandes compañías, y apareció el Bank of America comprando Merrill Lynch y muchas otras comprando otras para evitar una crisis financiera sistémica en el 2008. Esto no es tan importante, no va a ocurrir. Pero solamente van a garantizar hasta $250,000 por cuenta. Pero muchas de las empresas y personas acaudaladas que usaban ese banco, que reitero que era conocido por servir a empresas incipientes, capitales de inversiones, tenían mucho más que eso. Y cunde el temor de que muchos empleados no van a poder recibir su sueldo. Estados Unidos cerró el banco el último viernes para proteger los depósitos de los clientes, y eso hizo que el sector bancario se hundiera en la bolsa, en Wall Street, pero el viernes algunas de las acciones de los bancos más importantes se fueron para arriba. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. ¿Por qué quebró el banco? Porque el banco no pudo pagar las tasas de interés que seguían subiendo y que le demandaban los acreedores para poder prestarle plata. Ahora, si usted tenía bonos de ese banco, está liquidado. Acciones, ni hablar. Y muchos la tenían. Esos se quedaron sin nada. Uno de los comentaristas de bolsa más importantes de Estados Unidos, un tal Jim Cramer, que muchos quizás lo conozcan, la mayoría seguramente no, se mandó al papelón de decir hace muy poquitas semanas que él no veía mejor inversión en este momento, o una de las mejores inversiones que tenía, en comprar acciones del Silicon Valley Bank. Bueno, menos mal que usted no le hizo caso, yo tampoco, pero reitero, este es el segundo colapso bancario más grande de la historia de los Estados Unidos, luego del banco Washington Mutual del año 2008. Así que esto es serio. Y el banco tuvo que caer en la insolvencia cuando sus clientes empezaron a retirar los depósitos. El banco tuvo que vender bonos a pérdida para cubrir los retiros y bueno, saben lo que pasó, eso derivó en un colapso total porque no tenían plata para pagarle a la gente. Entonces, ustedes fíjense que mientras los gobiernos de todo el mundo suben las tasas de interés para frenar la inflación, eso provoca, por un lado, una recesión económica que se está comprobando que existe en muchos lugares del mundo, incluido en Australia, Estados Unidos y demás, sino que puede llegar a provocar una crisis financiera mucho peor que la crisis inflacionaria. Mucho peor. Por eso uno no entiende, por un lado, cuál es la política que están siguiendo. ¿Subió la tasa de interés para bajar la inflación? Bueno, lo hicieron muchas veces antes en el pasado. Pero eso tiene que estar acompañado por una política fiscal que respalde la suba de tasa de interés para, de alguna manera, poner paño frío sobre la economía. Pero no están haciendo eso. Entonces, la mano izquierda no sabe lo que la mano derecha hace, o las dos hacen cosas diferentes, y tenemos este grave problema. Esto obviamente va a repercutir en Australia, y ya repercutió. La bolsa, le aclaro, esta semana en Australia, en todo el mundo, va a empezar con una baja brutal, porque la bolsa en Wall Street, que bajó muchísimo en la última semana, tuvo la peor semana de todo el año, va a tener el efecto contagio sobre las bolsas asiáticas y las bolsas australianas y demás, donde usted tiene la gran mayoría de sus cuentas de superannuation. Así que esto no es simplemente la quiebra de un banco que usted no le va a afectar. El mercado en Australia de acciones en pasado viernes bajó solamente entre comillas, el 2.3%, y va a abrir en baja en las próximas horas. Y en realidad estaban los futuros en baja 0.5 y la gran mayoría de los economistas dicen que eso es en realidad un understatement, es mucho menos de lo que realmente va a bajar. Así que la tarea de bajar la inflación tiene que ser hecha en forma responsable y tiene que estar coordinada. Y acá no está coordinada. Y tenemos un barullo tremendo. Y ahora tenemos algo que no teníamos hasta hace unos meses. Tenemos una crisis financiera. Porque mucha gente, no en Australia, pero que en otras partes del mundo va a decir, pero la pucha, ¿estará seguro mi dinero en el banco? Señoras, señores, aquí no hacemos amarillismo. Si usted tiene una cuenta de $250,000 para abajo, usted no tiene ningún riesgo, eso está garantizado total y completamente por el Estado. Así que no tiene por qué preocuparse. Y si tiene más que eso y no quiere dormir en tranquilo, vaya al banco al lado y abra otra cuenta por la misma cantidad o por una cantidad inferior a lo que le acabo de decir, y en ese caso no va a tener ningún tipo de problemas con la solvencia y siempre le van a devolver el dinero. Pero
venimos complicados. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Más allá de todo eso, la crisis en Australia continúa en materia del costo de vida, el acceso a la vivienda y también el acceso a servicios médicos que están comprometidos porque el gobierno no está indexando correctamente los servicios de Medicare, de manera tal que cuando uno va a un médico uno tiene que pagar más de su bolsillo, mientras antes estaba todo, casi todo cubierto por la tarjeta de Medicare o el seguro social gubernamental. En este sentido, los médicos se han quejado duramente, a lo que vienen quejándose hace mucho tiempo. La Australian Medical Association dice que los niveles de indexación de Medicare no han mantenido el nivel que deberían tener para paliar los efectos de la inflación. Y, por ejemplo, desde 1995 al 2022, mire el tiempo que le estoy hablando, casi 30 años, los servicios médicos han tenido un promedio de indexación anual del 1.1%, que es ridículo, mientras que el costo de mantener un consultorio médico subió entre el 2.4 y 2.5% por año respectivamente. Recordemos que en la última dato inflacionario, que es a diciembre de 2022, la inflación subió al 7.8% en Australia, que es el nivel más alto en más de 3 décadas. Pero la Asociación de Médicos arguye, con toda razón, que años de indexación inadecuada ha hecho que los médicos tengan que absorber los costos de ver pacientes o, en lo que está ocurriendo ahora, transfiriendo ese costo a los pacientes mismos. Por lo tanto, muchos cuando ustedes van al médico no les van a aceptar la tarjeta Medicare, les van a decir, mire, cuesta $70, $80 o lo que sea, la tarjeta de Medicare es esta, pero el Medicare le va a devolver solamente $38, $39 de los 70 que usted va a pagar y nada más. El presidente de la Asociación de Médicos de Australia dice que el sistema de indexación de Medicare está literalmente quebrado, roto, y la fórmula para indexar Medicare es hoy en día una broma. Y tiene toda la razón del mundo en ese sentido. Y por eso cuando usted va al médico, seguramente el médico lo quiere ver en 5 minutos y despacharlo porque no puede dedicarle más tiempo porque si no se funde. La cosa es así, y eso afecta directamente la calidad del servicio de salud que usted está teniendo. Aquí en Estados Unidos no es así. La medicina es privada, uno tiene seguros médicos que son altamente, en muchos casos muy subsidiados por el gobierno. No crea todo lo que usted lee en los diarios. Si usted puede llegar a pagar por seguro médico si no tiene grandes accesos a dinero, porque puede llegar a tener que pagar $100, $200 por mes, $300 por mes y nada más, por el resto se lo financia hoy en día el Estado, a menos que sus ingresos anuales sean de $150, $200,000, que es muy poca gente la que lo gana. Si usted tiene Medicare, en el sentido como existe en Estados Unidos, que es de 65 años para arriba, paga para mucho menos. No voy a entrar en eso porque es un tema realmente muy complicado. Pero el otro tema significa el acceso a la vivienda y hay muchos abusos que se están conociendo por parte de propietarios que les están aumentando la renta a los inquilinos muchas veces para poder desalojarlos. El tema es que si usted tiene un contrato de alquiler que tiene un periodo fijo de 1 año, bueno, hay muy pero muy poco que el propietario pueda hacer para sacarlo de su vivienda. Muy pero muy poco. Pero si muchos contratos no son de 1 año, sino que son mes a mes, porque usted hace mucho que alquila, en ese caso el propietario puede hacer lo que quiere prácticamente y puede darle una notificación, decirle que se quiere que desaloje el departamento y que por esa razón le da un periodo de tiempo, 30 días, 90 días, depende el caso. Y en ese caso usted tiene que abandonar la propiedad y no tiene ningún tipo de remedio. También si uno tiene un contrato de alquiler y uno viola o contraviene alguno de sus acuerdos, como le dicen que no puede tener un gato y pone un gato, o usa la forma de la propiedad ilegal porque si lo subalquila a otra persona, o no paga la renta en tiempo y forma, o causa algún tipo de daño a la propiedad, entonces el propietario solamente tiene que darle 2 semanas de anticipo para terminar el acuerdo, aunque el acuerdo siga por más tiempo. Si uno está utilizando la propiedad en forma ilegal, por ejemplo, para tener un comercio
o lo que fuese. En ese sentido, el propietario no tiene que darle ningún tipo de preaviso, simplemente con una aplicación al tribunal civil y administrativo puede alegar que usted está violando el contrato y le va a decir que usted tiene que irse. Por otro lado, también el propietario puede tratar de terminar el contrato si alega que tiene alguna necesidad imperiosa, por ejemplo, una persona que llega al extranjero porque había alquilado su propiedad y no tiene dónde vivir. En este caso puede reclamar hardship, como se dice en inglés, que tiene una condición muy compleja para poder subsistir. Por supuesto, el querer aumentar el alquiler no es hardship ni mucho menos, ¿no? Pero si usted tiene un contrato fijo y que está llegando a su culminación, el propietario solamente tiene que darle 30 días para terminar el acuerdo y otra cosa. Y si usted está en un contrato que se extiende periódicamente mes por mes, porque el contrato de plazo fijo ya ha caducado, el propietario tiene un montón de otras opciones, no tiene que darle ninguna razón para terminar el acuerdo, en tanto y en cuanto le dé un preaviso de 3 meses o 30 días si el propietario quiere vender la propiedad y necesita entregarla sin ningún tipo de inquilinato adentro. Así que el tema es que los abusos son tremendos en este momento, porque la gente estaba pagando hace 6 meses, por ejemplo, tengo un amigo que estaba pagando en Cuyi $680 por semana, hace 6 meses, y ahora le dije, mira, tenés que pagar 800. Y muy lindo para el propietario, pero el inquilino no los tiene porque no le aumentaron el alquiler. De manera tal que mientras las propiedades no estén disponibles o accesibles para la gente, como no están en este momento por el alto precio, esto va a seguir continuando. Por supuesto, las propiedades han bajado un poco, pero no demasiado, y no creo que sigan bajando. Le voy a explicar por qué. No van a seguir bajando simplemente porque faltan. Solamente una cosa baja cuando la oferta supera la demanda. En este caso es al revés. Hay más demanda que oferta. Por lo tanto, no van a bajar. Y además hay un montón de estudiantes extranjeros que están entrando al país y no pueden dormir en plazas o en las playas y tienen que alquilar un departamento o comprar. Y eso de ninguna manera va a hacer que haga que el precio de las propiedades baje. El drama es tremendo y el tema fundamental es simplemente la política impositiva perversa del gobierno, que el Negri viene, los liberales nunca hicieron un comino al respecto, los laboristas tampoco quieren hacer nada al respecto. Cuando quisieron hacer algo, les expliqué 1000 veces, perdieron la elección por paliza. Así que, mientras tanto, la gente, usted o yo, somos el sándwich, y los que se llenan de dinero en este caso son quienes tienen propiedades ya compradas, que pueden pedir por ellas cualquier cosa para alquiler e incluso para venderlas. Un disparate, pero es la política habitacional del gobierno de Australia que prácticamente ha dejado todo a la mano de nadie. Y la gente, yo no sé hasta cuándo va a aguantar. Hacemos esa pequeña pausa y continuamos. Este es un tema que tiene que ver con el fútbol, pero no tiene nada que ver con el fútbol. Hay un exjugador de la selección inglesa, Gary Lineker, que muchos de ustedes deben conocer. Jugó en los mundiales del 86 y 1990, un gran goleador, empezó en el Leicester, después jugó en el Tottenham, jugó en el Barcelona y demás. Pero después se hizo mucho más famoso y ganó mucho más dinero que cuando era futbolista, siendo presentador del programa de todos los sábados y domingos en la BBC de Londres, que es el programa el Match of the Day o el partido del día, que en realidad es un resumen de la fecha. En Inglaterra, los partidos de la Premier League no se dan por canales abiertos, se dan por canales privados, y por varios. Está British Sport, Sky Sports, hasta por Amazon. Uno tiene que pagar para poder acceder a los partidos, como ocurre en casi todos los lugares del mundo. Pero un programa todas las noches en la BBC, que es gratuita, la BBC es como la ABC en Australia, donde se da el resumen de todos los partidos, y quienes no tienen acceso o no pueden o no quieren pagar un abono, ahí se enteran de qué fue lo que pasó y pueden ver las imágenes. Gary Lineker era el presentador, y ese presentador de ese programa, o era en realidad, por años, y estoy hablando hace más de 20 y pico de años, y le pagaba a la BBC 1.400.000 libras por año, un disparate, estamos hablando de 2 millones y pico de dólares por año, simplemente por presentar los goles de la jornada. Un disparate de dinero, injustificable, especialmente porque la BBC es una entidad gubernamental.
y realmente cualquiera presentar los goles sin necesitar cobrar 1 millón o dos y pico millones de dólares por año, es un disparate. Pero Lineker, no conforme con todo eso, no solamente es el analista de fútbol mejor pago de la cadena de televisión de Gran Bretaña, sino que se mandó unas declaraciones criticando la política migratoria de los refugiados que tiene el gobierno de Gran Bretaña. Y dijo algo extraordinario. Dijo, aceptamos menos refugiados que otros países europeos. Estas son una política inconmensurablemente cruel, dirigida a las personas más vulnerables, en un lenguaje, dijo, palabras textuales, que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30. O sea que Lineker comparó la política migratoria inglesa con los nazis. Y mientras es empleado público. Hoy tiene 62 años, tiene una cuenta de Twitter donde tiene casi 9 millones de seguidores, y eso lo puso en Twitter, no es que se lo contó a un amigo en la cocina o en el bar. Lo publicó a millones y millones de personas. Y en la BBC dijeron, mira, tenemos una política por la cual nuestros representantes, nosotros somos supuestamente una cadena de noticias imparcial, de manera tal que no podemos permitir que nuestra gente tome políticas partidarias. Además, él tiene un contrato con la BBC que dice exactamente eso. El mismo contrato que tiene en Australia la ABC con sus propios periodistas, que lo contravienen con absoluto abandono e impunidad, escribiendo las más increíbles barbaridades. Una vez, una de las periodistas más conocidas de la ABC llegó a publicar en su cuenta de Twitter, "Fuck Morrison". Discúlpeme la expresión, pero dijo eso, está publicado. ¿Y qué le pasó? Nada. Pero en Inglaterra parece que comparar con los nazis ya fue demasiado y los separaron del programa. Entonces todos los periodistas de Inglaterra dijeron, no, esto es una violación a la libertad de expresión. No es una violación a la libertad de expresión. Nadie le dijo a Lineker que él no puede decir lo que piensa. Pero si va a recibir billones de dólares del Estado por trabajar para el Estado como comentarista, él no puede violar el contrato que tiene con el Estado, donde le piden que no haga comentarios políticos, criticando al gobierno de Gran Bretaña con los nazis. Lineker se convirtió, como diríamos en mis viejos pagos, en un pseudo zurdo. ¿Me entienden lo que le digo? Pseudo izquierda. Gana millones de dólares, pero toca con la izquierda como si fuese un representante de los trabajadores, a pesar de que vive como multimillonario, que lo es. Además, tiene un caso, usted sabe que no le gusta mucho pagar impuestos, porque ¿sabe lo que hizo? Como lo recontrató la BBC firmó un contrato con una compañía que él representa, una compañía de la cual es propietario además, entonces cobra su salario no como empleado, sino como contratista independiente, o sea que paga muchísimo menos de impuestos de lo que podría pagar si fuera un empleado raso, común y corriente, que es lo que es en realidad, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente laboral. Y ahora el Departamento de Impuestos de Gran Bretaña, antes que esto, le inició una demanda donde dice que debe no sé cuántos millones y millones de libras por impago de impuestos, porque se hizo pasar por contratista cuando de contratista no tenía nada. Es como si a usted, que trabaja en la fábrica o en la empresa o en el negocio, como empleado, se hace crear una compañía y dice que no, que en realidad la compañía es quien hace el trabajo y no usted. No le va a creer nadie, porque el test, en este caso, para determinar si es un contratista independiente o un empleado, es si el empleador tiene control sobre usted. Si el empleador tiene control sobre usted ya no es más contratista. Por ejemplo, ¿podría Lineker en este caso haber trabajado para la otra cadena de televisión, ITV o lo que fuese? No, pues tenía un contrato de exclusividad. Bueno, ahí terminó el test, es empleado, no es contratista independiente, porque no es que pueda hacer lo que quiere, está limitado a hacer ciertas cosas. El caso es mucho más complicado que eso, pero la cuestión es que lo sacaron del programa completamente y sus compañeros del programa se plegaron en solidaridad y dijeron que no iban a estar en el programa tampoco. Esto ha sido noticia en todo el mundo, claro, salió en todos los diarios de Sudamérica, de Estados Unidos y demás. Pero el tema es que esto no es libertad de expresión.
La libertad, nadie le prohíbe el decir lo que quiera, pero si uno tiene un contrato y trabaja para el Estado, no puede decir además semejante brutalidad, barbaridad, pues realmente debe tener una zanahoria en la cabeza si piensa que las políticas de Hitler eran comparables con las políticas del gobierno británico, que son en realidad mucho más laxas que las políticas gubernamentales en materia de refugiados que el gobierno australiano. Le aclaro además, ¿no? Pero hoy en día es tan tremenda la confusión, el enjuague que se ha hecho, este cóctel entre donde se mezcla todo, donde ya no hay valores, que ahora aparentemente Lineker es una víctima es una víctima del Estado, donde lo han silenciado. No lo han silenciado un comino. Le dijeron, decí lo que quieras, pero si sos empleado nuestro, hay cosas que no puedes decir. Eso no es tan difícil, ¿eh? Yo le planteo el tema, usted saca sus conclusiones. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El PSG se quedó afuera una vez más de la Champions League, perdió lastimosamente en Múnich contra el equipo local por 2-0. Messi caminó la cancha como si realmente le importara tanto el partido como para mí el tiempo en Birmania. Y los franceses están furiosos con él y dijeron que su actuación fue vergonzosa. También después del triunfo del equipo del PSG, unos pocos días después, ante un equipo menor de la Liga Francesa, también dijeron lo mismo. Dicen que es una actuación que fue vergonzosa. Dicen que Messi no tiene ningún interés en jugar para el PSG. Cuando terminó el partido no le dio ni fu ni fa realmente que lo hayan eliminado. Los periodistas en Francia, que saben que cobran por lo menos decenas de millones de euros por jugar, ahora se les ha tirado encima, dicen que es una actuación vergonzosa, ya no corre, ya lo sabíamos, pero verle maltratado físicamente tanto durante simples impactos es sorprendente. Le ponen notas de 3 o 4. Durante mucho tiempo nos preguntamos si se había colado alguien en el uniforme. Lo mejor que fue un pase decisivo al final del partido, pero fue mediocre. Y Messi termina su contrato en el PSG en junio de este año y no se sabe si tienen una opción para renovarlo ambas partes de común acuerdo, que no sé si lo van a ejercer o no, no creo. Messi no quiere venir a jugar a Estados Unidos todavía porque quiere seguir jugando al más alto nivel posible. Y uno piensa que, muchas alternativas no le quedan, porque realmente o se vuelve al Barcelona, que no anda del todo bien y está siendo investigado por groseras violaciones al fair play en materia de corrupción aparente de árbitros durante muchos años durante la Liga Española, sino que tampoco puede tener plata para pagarle, o la plata que él quiere para pagarle. El PSG puede desaparecer como equipo de élite, aunque ahora están hablando en una cosa ridícula que quieren contratar a la estrella del fútbol inglés, el delantero noruego Erling Haaland, y dicen que le quieren pagar una fortuna para que vaya a ese equipo. Yo no creo que Haaland acepte ir a jugar una liga insignificante e irrelevante desde el punto de vista internacional como es la liga francesa. Yo no miro prácticamente los partidos del PSG cuando no juega a menos que juegue en la Champions League, y no dura demasiado porque otra vez quedó eliminado en octavos de final. No creo que Haaland vaya para allí. Por otro lado, hay problemas en el City, que ganó lastimosamente el último fin de semana con un penal realmente legítimo, pero torpe e innecesario, convertido, otorgado por un defensor del Crystal Palace, uno de los peores equipos de la liga, cuando apenas faltaban 12 minutos, no jugó bien. Julián Álvarez, la gran revelación argentina y delantero consagrado del último Mundial de Fútbol, prácticamente no juega. O aparece en el banco por unos minutos. Ahora aparentemente le quieren dar un contrato de mucho más dinero para que se quede en el club durante más tiempo. Yo creo que él debería irse. Dicen que el ego de Guardiola es lo suficientemente grande como para aplastar cualquier talento. Incluso en la última conferencia de prensa después del partido le preguntaron a Guardiola si realmente Haaland no se va a ir del equipo porque el ego increíble que tenía el técnico, que quería aparecer por delante de todos. Guardiola se burló del periodismo en forma sarcástica. Dijeron que le había pedido a Haaland que por favor no haga muchos goles, así no hablaban de él y hablaba mejor de Guardiola. La situación no es buena, y yo creo que si Guardiola no consigue la Champions con el Manchester City, que juega muy aburridamente, la suma de las partes es muy inferior al equipo que pone en la cancha, o al revés.
los jugadores que tiene son mejores que el equipo que aparece en la cancha, y sigue segundo detrás de 5 puntos detrás del Arsenal, que con un plantel mucho más modesto, mucho más barato y mucho más corto, puede llegar a llevarse el campeonato, aunque por supuesto falta mucho. El City también lo puede y lo debería ganar por el dinero que tiene. Pero al fútbol le sigo insistiendo, yo miro los partidos como los mira usted y cada vez más me horrorizo ante lo que está haciendo el VAR, donde prácticamente cada gol ya no es más gol, sino tiene que ser chequeado y buscan hasta lo último, hasta la última uña a ver si lo pueden anular. Para mí eso no es fútbol, pero hasta que no vuelvan a las bases de siempre, esto va a seguir así, y más que ser injusto, se va a transformar en algo que uno no va a poder predecir, porque cada VAR tiene un criterio diferente para analizar la misma jugada. Les habló Ezequiel Trumper, que tengan una buena semana, nos encontramos el próximo jueves, será hasta entonces.